El dedo medio del pie derecho. Por Envers Villers. Es bien sabido que la antigua casa Mantón está encantada. En todo el distrito rural cercano, e incluso en la ciudad de Marsal. A 1 milla de distancia, ninguna persona imparcial tiene la menor duda al respecto. La incredulidad se limita a aquellas personas obstinadas a las que se les llamará chiflados. Tan pronto como la palabra útil haya penetrado en el dominio intelectual del Marsal Advance. Las pruebas de que la casa está encantada son de 2 tipos. El testimonio de testigos desinteresados que hayan tenido prueba ocular, y el de la propia casa. El primero puede ser ignorado, y descartado por cualquiera de los diversos motivos de objeción que los ingeniosos pueden presentar contra él. Pero los hechos dentro de la observación de todos son materiales y controladores. En primer lugar, la casa Mantón lleva más de 10 años desocupada por los mortales. Y junto con sus dependencias, está cayendo lentamente en decadencia. De circunstancia que, de por sí, los sensatos difícilmente se atreverán a ignorar. Se encuentra un poco alejado del tramo más solitario de la carretera Marsal y Harriston. En una abertura que alguna vez fue una granja, y todavía está desfigurada por tiras de cerca podrida, y medio cubierta de zarzas, que invaden un suelo pedregoso y estéril que hace mucho que no conoce el arado. La casa en sí está en condiciones tolerablemente buenas, aunque muy manchada por la intemperie. Y necesita urgentemente la atención del vidriero, ya que la población masculina más pequeña de la región ha atestiguado en la manera de los de su especie, su desaprobación de vivir sin habitantes. Tiene 2 pisos de altura, es casi cuadrada, y su frente está atravesado por una única puerta flanqueada a cada lado por una ventana tapiada hasta la parte superior. Las correspondientes ventanas superiores, no protegidas, sirven para dejar entrar luz y lluvia a las habitaciones de la planta superior. La hierba, y las malas hierbas crecen bastante por todas partes. Y algunos árboles de sombra, algo peores por el viento e inclinados todos en una dirección, parecen estar haciendo un esfuerzo concertado para huir. En resumen, como explicó el humorista de Marsal Town en las columnas del Advance, la proposición de que la casa Mantón está gravemente encantada es la única conclusión lógica que se desprende de las premisas. El hecho de que en esta vivienda el señor Mantón creyera conveniente, una noche hace unos 10 años levantarse y degollar a su esposa, y a sus 2 hijos pequeños, trasladándose inmediatamente a otra parte del país. Sin duda ha contribuido a dirigir la situación. Atención pública a la idoneidad del lugar para fenómenos sobrenaturales. A esta casa, una tarde de verano, llegaron 4 hombres en una carreta. 3 de ellos se apearon rápidamente, y el que conducía enganchó al equipo al único poste que quedaba de lo que había sido una valla. El cuarto permaneció sentado en el carro. «Ven», dijo uno de sus compañeros, acercándose a él, mientras los demás se alejaban en dirección a la vivienda. «Este es el lugar». El hombre al que se dirigió no se movió. «Por Dios», dijo con dureza, «esto es un truco, y me parece como si estuvieras en él». «Quizás lo sea», dijo el otro, mirándolo fijamente a la cara, y hablando en un tono que tenía algo de desprecio. «Recordarás, sin embargo, que la elección del lugar se dejó en manos del otro lado, con tu propio consentimiento». «Por supuesto, si tienes miedo de los fantasmas». «No tengo miedo de nada», interrumpió el hombre con otro juramento, y saltó al suelo. Luego los 2 se unieron a los demás en la puerta, que uno de ellos ya había abierto con alguna dificultad, causada por el óxido de la cerradura y la bisagra.
Todos entraron. Dentro estaba oscuro, pero el hombre que había abierto la puerta sacó una vela y cerillas y encendió la luz. Luego abrió una puerta a su derecha mientras estaban en el pasillo. Esto les dio entrada a una habitación grande y cuadrada que la vela iluminaba débilmente. El suelo estaba cubierto de una espesa alfombra de polvo que amortiguaba en parte sus pisadas. Había telarañas en los ángulos de las paredes, y colgaban del techo como tiras de encaje podrido que hacían movimientos ondulantes en el aire revuelto. La habitación tenía 2 ventanas en lados contiguos. Pero desde ninguna de ellas se podía ver nada, excepto las rugosas superficies interiores de las tablas a unos pocos centímetros del cristal. No había chimenea ni muebles. No había nada. Además de las telarañas y el polvo, los 4 hombres eran los únicos objetos que no formaban parte de la estructura. Parecían bastante extraños a la luz amarilla de la vela. El que se había apeado con tanta renuencia era especialmente espectacular. Se le podría haber llamado sensacional. Era de mediana edad, corpulento, de pecho profundo y hombros anchos. Viendo su figura, uno hubiera dicho que tenía la fuerza de un gigante. Por sus rasgos que los usaría como un gigante. Iba bien afeitado y llevaba el pelo gris, bastante corto. Su frente baja, estaba surcada de arrugas encima de los ojos, y sobre la nariz estas se volvían verticales. Las pobladas cejas negras siguieron la misma ley, y solo se salvaron de encontrarse gracias a un giro hacia arriba, en lo que de otro modo habría sido el punto de contacto. Profundamente hundidos debajo de ellos, brillaban en la oscura luz un par de ojos de color incierto, pero evidentemente demasiado pequeños. Había algo intimidante en su expresión, que no mejoraba con la boca cruel y la mandíbula ancha. La nariz estaba bastante bien, tal como suelen ser las narices. No se espera mucho de las narices. Todo lo siniestro en el rostro del hombre. Parecía acentuado por una palidez antinatural. Parecía completamente pálido. El aspecto de los demás hombres era bastante común. Eran personas que uno conoce, y olvida que conoció. Todos eran más jóvenes que el hombre descrito. Entre quién, y el mayor de los demás, que se mantenía aparte. Aparentemente no había ningún sentimiento de bondad. Evitaron mirarse. Caballeros, dijo el hombre que sostenía la vela y las llaves. Creo que todo está bien. ¿Está listo, señor Roser? El hombre que estaba apartado del grupo hizo una reverencia, y sonrió. ¿Y usted, señor Grossmith? El hombre corpulento hizo una reverencia, y frunció el ceño. Estarás encantado de quitarte la ropa exterior. Pronto se quitaron los sombreros, abrigos, chalecos, corbatas, y los arrojaron fuera de la puerta en el pasillo. El hombre de la vela asintió, y el cuarto hombre, el que había instado a Grossmith a abandonar el carro. Sacó del bolsillo de su abrigo 2 largos cuchillos de caza de aspecto asesino, que sacó de sus fundas de cuero. Son exactamente iguales, dijo, presentando uno a cada uno de los 2 protagonistas. Porque en ese momento hasta el observador más torpe habría comprendido la naturaleza de esta reunión. Iba a ser un duelo a muerte. Cada combatiente tomó un cuchillo, lo examinó críticamente cerca de la vela, y probó la fuerza de la hoja, y el mango sobre su rodilla levantada. Luego se registraron sus personas por turnos, cada uno por segundo. Si le parece bien, señor Grossmith, dijo el hombre que sostenía la luz, se colocará en ese rincón. Señaló el ángulo de la habitación más alejado de la puerta, donde Grossmith se retiró.
Su segundo se separó de él con un apretón de mano que no tenía nada de cordialidad. El señor Roser se situó en el ángulo más cercano a la puerta. Y tras una consulta en voz baja, su segundo lo abandonó, y se unió al otro cerca de la puerta. En ese momento la vela se apagó repentinamente, dejando todo en profunda oscuridad. Es posible que esto se haya producido mediante una corriente de aire proveniente de la puerta abierta. Cualquiera que sea la causa, el efecto fue sorprendente. «Caballeros», dijo una voz que sonaba extrañamente desconocida en la condición alterada que afectaba las relaciones de los sentidos. «Caballeros, no se moverán hasta que escuchen cerrarse la puerta exterior». Se oyó un ruido de pisoteo, y luego el cierre de la puerta interior. Y finalmente la exterior se cerró con un golpe que sacudió todo el edificio. Unos minutos más tarde, el hijo de un granjero, que llegaba tarde, se encontró con una carreta ligera que se dirigía furiosamente hacia la ciudad de Marsal. Declaró que detrás de las dos figuras que ocupaban el asiento delantero había una tercera. Con las manos sobre los hombros inclinados de los demás, que parecían luchar en vano por liberarse de su agarre. Esta figura, a diferencia de las demás, estaba vestida de blanco, y sin duda, había subido a la carreta cuando pasaba por la casa embrujada. Como el muchacho podía presumir de una considerable experiencia anterior con lo sobrenatural de la zona, su palabra tuvo el peso que merecía el testimonio de un experto. La historia en relación con los acontecimientos del día siguiente finalmente apareció en el Advance, con algunos ligeros adornos literarios, y una insinuación final de que a los caballeros mencionados se les permitiría el uso de las columnas del periódico, para su versión de la aventura de la noche. Pero el privilegio quedó sin reclamante. Los acontecimientos que condujeron a este duelo en la oscuridad fueron bastante simples. Una noche, 3 jóvenes de la ciudad de Marsal estaban sentados en un rincón tranquilo del porche del hotel del pueblo, fumando, y discutiendo temas que 3 jóvenes educados de una aldea del sur naturalmente encontrarían interesantes. Se llamaban King, Sancher y Roser. A poca distancia, de manera que se pudiera oír fácilmente, pero sin tomar parte en la conversación, estaba sentado un cuarto. Era un extraño para los demás. Solo sabían que, al llegar en la diligencia aquella tarde, había escrito en el registro del hotel el nombre de Robert Grossmith. No se le había observado hablar con nadie excepto con el recepcionista del hotel. De hecho, parecía especialmente aficionado a su propia compañía. O, como lo expresó el personal del Advance, sumamente adicto a las malas asociaciones. Pero entonces hay que decir, para ser justos con el extraño, que el propio personal era demasiado sociable para juzgar imparcialmente a alguien con talentos diferentes. Y además, había experimentado un ligero rechazo en el intento de realizar una entrevista. Odio cualquier tipo de deformidad en una mujer, dijo King, ya sea natural o adquirida. Tengo la teoría de que cualquier defecto físico tiene su correlativo defecto mental y moral. Deduzco entonces, dijo Roser, gravemente, que una dama que careciera de la ventaja moral de una nariz encontraría ardua la lucha por convertirse en la señora King. Por supuesto que puedes decirlo así, fue la respuesta. Pero, en serio, una vez desprecié a una muchacha encantadora al enterarme por casualidad de que le habían amputado un dedo del pie. Mi conducta fue brutal, si se quiere. Pero si me hubiera casado con esa chica, habría sido miserable toda la vida, y debería haberlo hecho así. Mientras que, dijo Sancher, con una ligera risa, casándose con un caballero de ideas más liberales, se escapó, con la garganta partida. Ah,
¿sabes a quién me refiero? Sí, se casó con Mantón, pero no sé de su generosidad. No estoy seguro, pero le cortó el cuello porque descubrió que le faltaba esa cosa excelente en la mujer. El dedo medio del pie derecho. Mira a ese tipo, dijo Roser en voz baja, con los ojos fijos en el desconocido. Ese tipo obviamente estaba escuchando atentamente la conversación. Maldita sea su descaro, murmuró King. ¿Qué debemos hacer? Eso es fácil, respondió Roser, levantándose. Señor, continuó, dirigiéndose al extraño. Creo que sería mejor que llevara su silla al otro extremo de la terraza. La presencia de caballeros es evidentemente una situación desconocida para usted. El hombre se puso de pie de un salto, y avanzó con las manos apretadas, y el rostro blanco de rabia. Ahora todos estaban de pie. Sancher se interpuso entre los beligerantes. Es usted apresurado e injusto, le dijo a Roser. Este señor no ha hecho nada para merecer ese lenguaje. Pero Roser no quiso retirar una palabra. Según las costumbres del país, y de la época, la disputa solo podía tener un resultado. Exijo la satisfacción debida a un caballero, dijo el desconocido, que se había vuelto más tranquilo. No tengo ningún conocido en esta región. Quizás usted, señor, inclinándose ante Sancher, tenga la amabilidad de representarme en este asunto. Sancher aceptó el encargo, algo a regañadientes hay que confesarlo. Pues el aspecto y los modales del hombre no eran del todo de su agrado. King, que durante el coloquio apenas había apartado los ojos del rostro del desconocido. Y no había dicho una palabra, consintió con un movimiento de cabeza en actuar en lugar de Roser. Y el resultado fue que, una vez que los directores se retiraron, se organizó una reunión para él, la noche siguiente. La naturaleza de los acuerdos ya ha sido revelada. El duelo con cuchillos en una habitación oscura, alguna vez fue una característica más común de la vida en el suroeste de lo que probablemente volverá a ser. Veremos hasta qué punto, un barniz de caballería, cubría la brutalidad esencial del código bajo el cual tales encuentros eran posibles. En el resplandor de un mediodía de verano, la antigua casa de Mantón no era fiel a sus tradiciones. Ella era de la tierra, terrenal. El sol la acariciaba cálida, y cariñosamente, con evidente desprecio por su mala fama. La hierba que reverdecía toda la extensión de su frente parecía crecer, no de manera áspera, sino con una exuberancia natural y alegre. Y las malas hierbas florecían como plantas. Llenos de encantadoras luces, sombras, y poblados de pájaros de agradable voz. Los descuidados árboles de sombra ya no luchaban por huir, sino que se inclinaban reverentemente bajo su carga de sol y canto. Incluso en las ventanas superiores sin vidrio había una expresión de paz y satisfacción debido a la luz interior. Sobre los campos pedregosos el calor visible bailaba con un vivo temblor incompatible con la gravedad que es atributo de lo sobrenatural. Tal era el aspecto bajo, el que se presentaba el lugar, al sheriff Adams, y a otros dos hombres, que habían salido de Marsal para contemplarlo. Uno de estos hombres era el señor King, el ayudante del sheriff. El otro, que se llamaba Breguer, era hermano de la difunta señora Mantón. Según una ley benéfica del Estado relativa a propiedades que han sido abandonadas durante un cierto periodo, por un propietario cuya residencia no puede determinarse. El sheriff era el custodio legal de la granja Mantón y sus pertenencias. Su presente visita fue en mero cumplimiento superficial de alguna orden de un tribunal en la que el señor Breguer tenía una acción para tomar posesión de la propiedad.
como heredero de su hermana fallecida. Por mera coincidencia, la visita se realizó el día después de la noche en que el diputado King había abierto la casa con otro propósito muy diferente. Su presencia ahora no era una elección suya. Le habían ordenado que acompañara a su superior. Y en ese momento no se le ocurría nada más prudente que simular presteza en obediencia a la orden. Al abrir descuidadamente la puerta principal, que para su sorpresa no estaba cerrada con llave, el sheriff se quedó asombrado al ver, tirado en el suelo del pasillo al que se abría, un confuso montón de ropa de hombres. El examen demostró que se trataba de 2 sombreros, y otros tantos abrigos, chalecos, y bufandas. Todos en un estado de conservación notablemente bueno, aunque algo sucios por el polvo en el que yacían. El señor Breguer quedó igualmente asombrado, pero la emoción del señor King no está registrada. Con un nuevo y vivo interés en sus propias acciones, el sheriff abrió una puerta a la derecha, y los 3 entraron. La habitación aparentemente estaba vacía. No. Cuando sus ojos se acostumbraron a la luz más tenue, algo fue visible en el ángulo más alejado de la pared. Era una figura humana, la de un hombre agachado en un rincón. Algo en la actitud hizo que los intrusos se detuvieran cuando apenas habían traspasado el umbral. La figura se definía cada vez más claramente. El hombre estaba arrodillado, con la espalda apoyada en el ángulo de la pared, los hombros elevados a la altura de las orejas, las manos delante de la cara, las palmas hacia afuera, los dedos extendidos y torcidos como garras. El rostro blanco, vuelto hacia arriba sobre el cuello retraído, tenía una expresión de miedo indescriptible. La boca entreabierta, los ojos increíblemente dilatados. Estaba muerto como una piedra. Sin embargo, a excepción de un cuchillo de monte, que evidentemente se le había caído de la mano, no había ningún otro objeto en la habitación. En el espeso polvo que cubría el suelo se veían unas huellas confusas cerca de la puerta, y a lo largo de la pared por la que se abría. A lo largo de una de las paredes contiguas, más allá de las ventanas tapiadas, estaba el camino dejado por el propio hombre para llegar a su rincón. Instintivamente, al acercarse al cadáver, los 3 hombres siguieron ese rastro. El sheriff agarró uno de los brazos caídos. Era rígido como el hierro. Y la aplicación de una fuerza suave sacudía todo el cuerpo sin alterar la relación de sus partes. Breguer, pálido de emoción, miró fijamente el rostro distorsionado. «¡Dios de misericordias!», de repente gritó. «Es Mantón». «Tienes razón», dijo King, en un evidente intento de calma. Conocía a Mantón. Luego llevaba barba poblada, y pelo largo, pero este es él. Podría haber añadido. Lo reconocí cuando desafió a Roser. Le dije a Roser, y Sancher, a quien era antes de que le gastáramos esta horrible broma. Cuando Roser salió de esta habitación oscura pisándonos los talones, olvidándose de su ropa exterior por la excitación, y conduciéndose con nosotros en mangas de camisa, durante todo el vergonzoso proceso. Sabíamos con quién estábamos tratando. Asesino y cobarde. Pero el señor King no dijo nada de esto. Con su mejor luz intentaba penetrar el misterio de la muerte del hombre, que no se había movido ni una sola vez del rincón donde había estado destinado, que su postura no era ni de ataque ni de defensa, que había dejado caer su arma, que evidentemente había muerto de puro horror ante algo que había visto. Eran circunstancias que la perturbada inteligencia del señor King no podía comprender correctamente.
buscando a tientas en la oscuridad intelectual una pista de su laberinto de dudas, su mirada, dirigida mecánicamente hacia abajo, como quien reflexiona sobre asuntos trascendentales. Cayó sobre algo que, allí, a la luz del día, y en presencia de compañeros vivos, le afectó. Él con terror. En el polvo de los años que yacía espeso sobre el suelo, desde la puerta por la que habían entrado, a través de la habitación hasta 1 metro del cadáver agachado de Mantón. Había 3 líneas paralelas de huellas. Impresiones ligeras pero definidas de pies descalzos. Los exteriores, de unos niños pequeños. Los interiores los de una mujer. Del punto donde terminaron no volvieron. Señalaron todos en una dirección. Breguer, que los había observado en el mismo momento, estaba inclinado hacia adelante en actitud de absorta atención, horriblemente pálido. «¡Mira eso!», gritó, señalando con ambas manos la huella más cercana del pie derecho de la mujer, donde aparentemente ella se había detenido. «Le falta el dedo medio». Era Gertrudis. Gertrudis era la difunta señora Mantón, hermana del señor Breguer. Gracias por acompañarnos en la obra de El dedo medio del pie derecho por Embers Villiers. Esperamos que haya disfrutado esta historia y si lo hizo considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.